planteaba que también pueda ser un caso que pueda a partir de la experiencia que viví, ustedes puedan entender, sobre todo las personas que vienen con esta curiosidad de saber de qué se trata la arteterapia. Y bueno, hice también esta elección porque se trata de un caso que ha tenido un movimiento a lo largo del tiempo y ha podido generar en el espacio y con la persona un vínculo especial también. Es por eso que lo comparto con ustedes. También antes de empezar de lleno en el caso, me gustaría comentarles que la arteterapia se ha vuelto para mí una práctica que también implica este proceso de la persona de creación y que no solo es una teoría que aprendí acompañada de una técnica, sino que también para mí fue algo más y que implica esta parte de que para mí es muy importante de la supervisión. Y es Miquel Isuel quien me supervisa también mis casos, porque pienso que esta es la parte ética y profesional que cuida mi trabajo y que hace que sea realmente un trabajo de valor. Y es por eso que también lo toco y me parece importante antes de empezar. He hecho algunas fotos y también se lo comenté a Miquel y él me lo comentó acerca de lo cuidadoso que hay que ser con este compartir de lo que vamos a mostrar. Y cómo también yo me comuniqué con la persona, con el autor de estas creaciones, para pedirle permiso si podía mostrárselas a ustedes. Y estas son algunas de las imágenes. Me gustaría que también ustedes sean cuidadosos y que también no hagan fotos de las mismas, por favor. Anoto mucho y he anotado mucho sobre el caso y lo he traído así anotado y poco a poco iré nombrando. Antes de empezar también les voy a hablar un poquito de quién es esta persona, de un poco de su historia, para luego pasar a las sesiones plenamente. S, que es la primera inicial de un nombre que he elegido, acude a arteterapia porque un familiar le comenta que por favor si conoce algún terapeuta, y su familiar le explica sobre la arteterapia, que ha escuchado de esta nueva propuesta, y entonces a él le llama mucho la atención y le da mucha curiosidad qué es esto de la arteterapia. Y es así como me conecta a mí. Cuando iniciamos la primera entrevista, yo me pregunto también de qué se trata, ¿no? En él esta palabra que le generó tanto curiosidad y poder ya dar por fin el inicio a un trabajo juntos. Él me comenta que para él se trata de un poco de poder dibujar o poder escribir un poco algo, un espacio donde pueda encontrar respuestas sobre él mismo. Y yo me planteo en ese momento de qué se trata en mí, en mi proceso de aprender la arteterapia. Y para mí fue lo que viene antes de las respuestas, las preguntas, lo que se genera en ese espacio de creación, de preguntarse, más que de encontrar respuestas. Así durante esas primeras sesiones me plantea un poco su demanda. Es un joven de 24 años, él tiene muchas emociones y sensaciones que no puede controlar, así como él las nombra. Tiene un calor en el pecho que lo oprime cuando está muy frustrado, cuando está enojado, cuando por ejemplo, escucha a sus padres discutir, cuando sus padres le reclaman cosas, con su enamorada cuando tiene conflictos, cuando sus hermanas que son mayores también lo contradicen. Es un estado natural en él, pero sobre todo, y él así lo manifiesta, que es cuando él siente que tiene muchas cosas para hacer y tiene muchos planes en su vida, pero no da inicio a ninguno, no puede empezar nada y se está quedando como paralizado. Esta es la primera demanda que muestra ese durante la sesión y yo la cojo y la escucho de esta forma. Habla de este calor, ¿no? Y yo me pregunto de qué se puede tratar ese calor, qué significará ese calor y cómo podemos darle un espacio a la propuesta con el material durante las sesiones. Sobre su historia, también pienso que es importante porque me ayuda también a poder sostener a lo largo del tiempo las sesiones. Ese es un hermano menor de
de 3 hijos, las 2 mayores son mujeres y tienen una diferencia de edad muy importante, entre 8 y 10 años. Esta diferencia de edad hace que las hermanas mayores acojan a ese y lo cuiden, que son las encargadas un poco de su crianza de muy pequeño, porque los padres ambos trabajan mucho, están muy dedicados a sus trabajos y a sus labores, entonces él no cuenta con un espacio no tiene una muy buena relación con los padres. Él nombra también, aparte, que su madre es una mujer sufrida que ha vivido la infidelidad de su padre a lo largo de los años con diferentes hombres, con diferentes mujeres, perdón, y esto a él le ha ocasionado y le ha generado una culpa, porque sus hermanas, siempre que han sido mayores, le han nombrado a él que, producto de que él naciera, fue que sus padres, que estaban a punto de separarse, no lo concretaran. Y él ha sostenido más o menos este matrimonio a lo largo del tiempo. Otra parte importante también que a mí me parece muy valiosa de mencionarla ahora es de lo que él comenta del colegio, ¿no? Menciona que para él es, por ejemplo, muy difícil tener amigos y hacer amigos. Hasta ahora él nombra que considera que él es más amigo, que no siente que las personas puedan ser sus amigos. Y nombra también algo del aspecto físico, que es importante. Para él, su aspecto físico siempre ha sido algo que no le ha gustado, que no se ha sentido cómodo, que siempre ha sido comparado con los demás y le cuesta un poco aceptarse y verse físicamente como es. Ahora, como dice, él nombra que lo ha logrado porque va al gimnasio y se esfuerza por sentirse bien físicamente. Es una constante lucha, es sentirse como, me esfuerzo tanto, pero nunca lo logro, tampoco con mi cuerpo. Y algo que nombra es de que cuando él se ve en el espejo le cuesta mirarse, ¿no? Ve una imagen nublada de él mismo y borrosa, y le cuesta reconocer en el espejo a esa persona que ve. Y esto también me parece muy importante para poder recogerlo de información, para poderla trabajar en el futuro. Esto borroso o nublado, ¿de qué se trata? Y de hecho cuando hago mis anotaciones, dibujo también un espejo y unas nubes, ¿no? No lo veo desde lo borroso de algo, desde algo que esté borroso y borroso de un rostro, sino me quedo con lo nublado, ¿no? Estas nubes que a veces no dejan un poco ver, quizás. Durante las sesiones acojo una propuesta y escucho un poco qué material él quiere proponer para empezar. Él habla de unos cuadernos en los que escribía desde muy pequeño. Son unos poemas que él escribe y que lo acompañan hasta la adolescencia. Él escribe a manera de cuartetos, poemas que cuentan un poco sus historias, las chicas que le gustaban, las chicas que lo rechazaban, habla un poco de esto en los poemas. Y bueno, en ese proceso vamos entrando en un juego de qué pasa con esos poemas y cómo los podemos actualizar y cómo podemos a partir de ellos coger palabras y volver a ese encuentro de poder volver a crear. Él nombra también que él cuando salió del colegio no volvió a escribir y es más, no toca esos cuadernos y no los ha podido tampoco volver a leer. De hecho, en las sesiones cuando él los trae, él me pide que yo lea los poemas, él no puede leerlos, me dice así que yo los lea porque él no quisiera leerlos. Y vamos así en este proceso de elegir los poemas con el que él quiere elegir de las sesiones y luego yo lo invito como un juego, ¿no? A subrayar algunas palabras que lo sorprendan, a ponerle colores y a crear entre las líneas, a crear a partir de la permitirle como actualizar sus historias que se quedaron un poco atrapadas. Esto de sus decepciones, de sentirse menos, y es así como permitimos a través de esta escritura, de esta reelaboración, pasar a estas imágenes nuevas que él puede encontrar otra forma de darle sentido a lo que está viviendo. Hay una sesión importante que me gustaría compartir con ustedes. Esta sesión trata acerca de en ese encuentro de poemas, él encuentra un poema que dedicó a su abuelo. Para su abuelo es una figura muy, muy importante, a diferencia de su padre que lo rechaza mucho. Su abuelo fue una persona que estuvo muy cercana a él recuerda mucho
la mano de su abuelo, recuerda mucho cuando lo sostenía, lo cargaba o lo alimentaba por las noches, lo tiene muy presente. Pero durante su adolescencia, cuando su abuelo enferma, él lo rechaza mucho y se aleja. Y es más, cuando él fallece, él nombra que no estuvo muy cerca a él, hubo un rechazo muy profundo. Y esto a él también le genera mucho dolor. Hasta la fecha también siente esa culpa de no haber podido estar en esos momentos con él. En este proceso de encontrarnos con los poemas, él encuentra un poema que le dedica a su abuelo, después de que fallece. Y habla acerca de un reloj. En el poema aparece un reloj, que es algo que para él era muy importante, es un objeto que a él le gustaba mucho. Entonces, a partir de ese poema comenzamos a hacer una propuesta, y la propuesta trata de que él pueda hacer una historia o un nuevo poema a partir de ese reloj. La propuesta es que el reloj pueda ahora tener una voz y que pueda contar una historia. En ese proceso, él se siente mucho dolor al volver a leer el poema y al poder ahora actualizar una historia nueva a partir de ese reloj. Algo importante que pasa es que él da una narración de una historia que le permite salir de este sentimentalismo en el que él se encuentra, que es como para él una máscara y no puede conectar realmente con los sentimientos que tiene hacia su abuelo. Él escribe un poco de un reloj que está mirando todo el escenario que estaba pasando en ese cuarto, donde había un personaje más. Ese personaje era su abuela, que no podía caminar y estaba recostada en la cama del costado. Y bueno, ese nombra un poco cómo su abuelo cuidaba a esa abuela, que para él nunca estuvo muy presente, era como no le permitió ver esa imagen. Y pudo reconectar con la emoción y con el sentimiento que tenía con su abuelo de manera diferente, porque la narración se concentra en quién es su abuelo y cómo aparece esta abuela realmente. Fue realmente como un paso y un movimiento que le dio a estos poemas y al sentir también cómo estos sentimientos, cada vez que hablaba de su abuelo donde solo había dolor, pasaban a otro lugar, se transformaban en otra cosa. Así, de los poemas, él tuvo como la necesidad, y yo lo escuché así también, de pasar a otro material, a otras formas, a conectar con otros lenguajes. Y fue que pasamos con la propuesta del collage. Cuando yo le pedía a ese que antes de empezar la sesión, le pedía un poco que cómo podíamos recoger lo vivido anteriormente, él se quedaba mucho en la parte verbal, ¿no? En volver a hablar y a contarme quizás una historia que había vivido el fin de semana y hablar un poco de sus sentimientos. Y para mí escucharlo era como importante, porque también era cómo sacarlo de esa parte, de esa forma de ser que se genera en él, ¿no? De solo de hablar y quedarse atrapado ahí, cómo llevarlo al material y a los lenguajes. Y pienso que el collage le podía ofrecer estas palabras y esta necesidad de hablar, pero a través de las imágenes, y cómo él podía hacer ese recorrido y transformar. La propuesta es que simplemente él pueda comenzar a hacer una lección de imágenes, él comienza a recortar, y de hecho pasan muchas sesiones él recortando imágenes de las revistas. Elige muchos ojos y formas muy puntiagudas, también en las que tienen mucho detalle, y se queda ahí, ¿no? Dándole mucho detalle a la forma. Realmente a mí esto también me hace ver que hay otro ese, ¿no? Del que él nombra y de cómo se siente, ¿no? Es muy cuidadoso en dar detalle, en proteger la forma, en respetar también sus elecciones. El día que él siente que ya ha terminado, coloca las piezas, le cuesta mucho colocarlas y encontrar una forma que para él tenga un significado. Y de hecho él las coloca, y cuando termina dobla la cartulina y la coloca en una caja que es donde guardamos sus producciones. Él nombra, cuando yo le pregunto si está terminada, él me dice que no. Y para mí, algo importante que aparece en esta sesión y cómo yo la escucho,
es esto de que pasa en la arteterapia, de cómo sentirse autor y cómo sentirse creador, y cómo también yo poder escuchar, poder salir del collage y poder pasar a otro material para que él sienta que puede seguir creando. Me cuenta, ese me dice que se sintió muy bloqueado, que no le encontraba sentido a estas formas, que se estaba paralizado y le causó mucha frustración y sentimientos que él no podía, en los que él no se sentía cómodo. Quizás yo me planteaba en ese momento cómo continuar, pero también por otro lado dije, ¿cómo en este momento que estamos haciendo un paso a un lenguaje y necesitamos seguir continuando, por qué no escuchar también que podemos pasar a otro y respetar un poco de esa escucha y de lo que él está sintiendo, y cómo poder hacer que él se siga sintiendo autor a partir de otras formas y otros lenguajes? Fue así que pienso que el collage es como una salida, pero para luego volver a entrar. No se trata de haber terminado su obra. Entonces, luego pasamos a la arcilla. La arcilla estuvo también siempre conectada con la escritura. De hecho, acá no era tanto de escribir poemas, pero sí poner títulos a sus obras. Yo pude ver esto que les comentaba al cortar las formas también, ¿no? Sentía cómo en su hacer, cómo en el proceso de dar forma a sus pequeñas esculturas, él estaba totalmente, era como si hubiera prediseñado esa forma, y cuando se dirigía era coger los materiales, como si yo supiera qué material le servía para hacer esta forma, para acabar, y era muy cuidadoso. Nos pasamos haciendo muchas de estas formas, de hecho se quebraban y se rompían, y él cuando las encontraba en la siguiente sesión, las reparaba y las seguía como construyendo. Yo encontré cómo también había una movilización de sus formas, de poder continuar y no quedarse atrapado en algo que creaba. Esta es una de sus esculturas finales. Él la nombra herida, no corazón como todos lo podemos ver. Para él representa un poco lo que, cuando la nombra, habla un poco de su dolor, de sus cicatrices, y de cómo también él puede aparecer a partir de eso, y cómo también puede respirar esta parte estética que propone la arteterapia, ¿no? Esta parte de sentirte creador y también de lo bello que también aparece en la arteterapia, de este sentimiento de creación y de ver cómo también algo puede ser bello. Y para él realmente sentir que esta herida es algo bello que puede crear. Esta es otra de sus producciones. De hecho, yo en el proceso recuerdo haber ido a montar bicicleta y haber recogido unas piñitas que hay en el campo, que hace muchos años yo no las encontraba. No iba al campo y me costaba encontrar las piñitas con las que jugaba de pequeña. Yo recojo unas piñas, se llaman piñas o castañas, no sé el nombre en realidad. Recojo estas formas y las llevo a la sesión y se las propongo para construir algo. Y bueno, él de hecho no se puede ver, pero la piña está dentro, y él construye con plastilina estas formas que siempre aparecen de alguna forma parecidas, pero para él significa un poco un corazón que puede respirar también. Bueno, esas son un poco hasta ahí las producciones. Con ese estamos como en este proceso que les nombro, ¿no? De poder construir y de que él también se sienta acompañado en esta forma nueva que aprende de ser, y también cómo él encuentra con la arteterapia este espacio para descansar. Cuando él construye, cuando él está con la arcilla, está totalmente alejado de esta realidad exterior y de esta también realidad interna que a él siempre lo moviliza a estar enojado y molesto con su vida. Cuando él está en el proceso de construir y de crear, está en paz. Y también ese es para mí un punto importante para continuar. Bueno, eso es todo con el caso, ¿no? Gracias por